tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, comenzando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de titulación y tomará la protesta de ley correspondiente. Le solicitamos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 11 de noviembre de 2016, estamos reunidos para efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciado en diseño gráfico sustentado por Carla Daniela Márquez Romero. Buenas tardes, mi nombre es Carla Daniela Márquez Romero y hoy voy a presentarles la tesis titulada Estudio de la sintaxis visual en 10 portadas realizadas por Miguel Covarrubias para la revista Vanity Fair de 1930 a 1936 para obtener el título de licenciada en diseño gráfico. La presentación se dividirá en 4 partes. En la primera, el marco teórico, se hablará sobre la teoría de la sintaxis visual. En la segunda, el objeto de estudio, se abordará el tema de Miguel Covarrubias y la revista Vanity Fair. En la tercera parte, el análisis, se ejemplificará uno de los 10 realizados en la investigación. Y por último, en la aplicación, se explicará el desarrollo que se hizo para la propuesta de la portada de revista Life and Style. En este apartado, se hablará sobre la teoría de la sintaxis visual y sus conceptos más importantes. ¿Qué es la sintaxis visual? Es una rama de la semiótica, la cual se encarga del estudio de las relaciones entre los elementos que componen un mensaje visual. El estudio de la sintaxis visual se divide en 3 estructuras sintácticas. La estructura formal, en la cual se estudian los elementos visuales que integran la forma. La estructura relacional, que se encarga de ver cómo se enlazan estos elementos para crear un gráfico. Y la estructura armónica, la cual se encarga de ver cómo estos gráficos conviven ya en una composición, creando estética y armonía. Los elementos básicos de la sintaxis visual se dividen en 3 tipos. Los morfológicos, los cuales son los visibles, como lo son el punto, la línea, el contorno de las figuras básicas, el plano, el tono, los 2 sistemas de color CMYK y RGB y sus 3 principales características, como lo son la luminosidad, la temperatura del color y la saturación y desaturación. Por otra parte están las texturas, las cuales tenemos ópticas, las cuales podemos ver, y las ápticas, las cuales podemos tocar. Los elementos dinámicos son los que dirigen la mirada en una composición. Y tenemos la dirección, la cual puede ser horizontal, vertical, diagonal o curva. Y el movimiento, el cual se rige por los ejes visuales y las preferencias que tenemos al ver de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los elementos de escala son los que se encargan de dar volumetría. Y tenemos la proporción, la cual es el tamaño de una parte ante un todo, y la dimensión, que tiene 3 características: el ancho, el largo y la profundidad. El segundo tipo de estructura sintáctica es la relacional, donde se encuentra la composición, la cual definimos como el orden de un mensaje visual. Existen 2 tipos de composiciones: la composición estática, la cual se rige por simetría, ritmo y repetición, y por otro lado la composición dinámica, que tiene asimetría, movimiento y contraste.
Las composiciones surgen creando enlaces a través de los gráficos, y estos enlaces se dan a través de factores compositivos. Un factor compositivo muy importante es el peso visual y se clasifica en 5 apartados. Existe peso visual por ubicación, peso visual al crear tamaño, peso visual por profundidad de campo, peso visual al aislar un elemento y peso visual por tratamiento superficial al darle mayor énfasis a un gráfico. Otro factor compositivo es el equilibrio, el cual se rige por el eje vertical y horizontal. Mientras que la tensión tiene que ver en cuanto más alejado se encuentre el gráfico de la composición y de los ejes visuales, mayor tensión va a tener. Al hablar de la armonía y estabilidad, decimos que también se rige por los ejes visuales y el ángulo izquierdo inferior. El positivo y el negativo, tenemos que el elemento positivo es el dominante y casi siempre es el gráfico, y el elemento negativo es el pasivo y es el fondo. Al hablar de dirección, tenemos que hay de escena, las cuales son representadas e inducidas, y estas tienen que ver con cómo se encuentra colocado el gráfico en la composición, mientras que las de lectura tienen que ver con nuestra educación occidental al leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por último, el factor de atracción y agrupamiento tiene que ver con cómo podemos ver como un conjunto de unidades, elementos que tengan ciertas características y no como elementos por separado. En la estructura armónica se estudia el comportamiento de los gráficos en una composición. Este comportamiento se da por medio de técnicas visuales, las cuales son las que enfatizan el significado del mensaje. Estas técnicas visuales vienen en pares y son opuestas, y 3 de las principales son la simetría y la simetría, la unidad y la fragmentación, y la simplicidad y la complejidad. Los principios estéticos son las normas que guían la composición y existen 7. El principio del umbral estético, el cual tiene que ver con la formalidad que nosotros le demos al gráfico realizado. El principio de la ayuda o del refuerzo, que habla que un elemento más otro elemento crea siempre una composición más atractiva. En este caso, al tener colores, sombras, contornos, ayuda a que el gráfico sea más enriquecido. El principio de la armonía habla de que en toda armonía debe haber también variación al crear un acento y que la composición no tenga monotonía. Mientras que el principio de la verdad habla de que el gráfico que nosotros creemos tenga que ver con una realidad conocida. El principio de claridad tiene 4 factores importantes, como lo son que no exista saturación, la proporción adecuada del campo visual, suficiente contraste entre la figura y el fondo y pesos visuales adecuados. Y al hablar del principio de asociación, tenemos que el gráfico, la figura que nosotros realizamos, tenga que ver con un concepto que conozcamos. La suma y las elecciones de cada uno de estos estilos, como lo son desde el tipo de líneas que vamos a elegir, qué factores compositivos vamos a tener, técnicas visuales, todo esto, toda la suma de esto, de estas elecciones, forma el estilo, el cual definimos como la conclusión de todos los niveles de la sintaxis visual. Hasta este punto llega la parte teórica. Al hablar del objeto de estudio se abordará al ilustrador Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias nace en 1904 en la Ciudad de México. A sus 14 años finaliza su educación formal y se inicia en la caricatura a través del teatro. Para 1920 publica sus primeras caricaturas en la revista Policromías, editada por la UNAM, y en 1923 conoce al ministro Juan Tablada, el cual lo impulsa a irse a vivir a la ciudad de Nueva York.
Ya en Nueva York, en 1930, conoce a la actriz Rose Roland y juntos viajan a la isla de Bali en 1933. Para los años 1937 y 1939 lo nombran, le dan el premio al Art Director Club por 2 portadas que realiza para la revista Vogue. Y en 1946, ya en la Ciudad de México, saca el libro Mexican Soul de Istmus of Tehuantepec, hasta que en 1950 lo nombran director del Departamento de Danza de Limba, puesto que ocupa hasta su muerte en 1957. Sobre la revista Vanity Fair, tenemos que existió en el periodo de 1859 a 1936. Durante estas fechas tuvo su surgimiento en 3 diferentes periodos y en 1983 la compañía Condé Nast la relanza, contando con diferentes temas como la cultura, la moda, la política, el arte, el teatro, la literatura, entre otros. Estos temas siempre han estado presentes en la revista y posteriormente se expande a ciudades como Reino Unido, Alemania, Italia, España y llega a nuestro país en 2015. La estadía de Miguel Covarrubias en Vanity Fair fue de los años 1924 a 1936 y tocó temas importantes como los fueron la posguerra, la prohibición, el foxtrot, Charleston, temas políticos como el New Deal, sociales como el Harlem y las entrevistas imposibles, en las cuales la misión era conjuntar personajes que se contraponían cultural y socialmente, como podemos ver en el ejemplo. El estilo de Miguel Covarrubias tuvo 3 grandes influencias, como lo fueron Clemente Orozco, Guadalupe Posada y García Cabral. Por lo tanto, sus características más importantes rondan en la fidelidad con la que retrataba a sus personajes, la esencia que lograba transmitir, la síntesis de líneas con las que se formaban, la repetición de motivos que utilizaba en la composición, la sencillez de formas, el equilibrio y la simetría con la que la mayoría de sus trabajos contaban y el uso de colores saturados. En este apartado les voy a presentar un ejemplo de lo que se analizó en la investigación, mostrando de esta manera el proceso de realización. La revista seleccionada fue la de la actriz Greta Garbo. El análisis se organizó en 3 momentos, retomando la parte teórica, lo cual fue el análisis formal, relacional y armónico. Para cada momento se utilizó un color, para el formal el morado, el relacional el verde y el armónico el naranja, trayendo de nuevo los conceptos que se iban a analizar posteriormente ya en la portada. Se utilizó un sistema de nomenclaturas en cada sección dependiendo de lo que los elementos y conceptos se pudieran encontrar y señalizar de esta manera. Los tipos de líneas. La ilustración cuenta con líneas mixtas. Tanto curvas como rectas convergen en la formación de la figura principal, la actriz Greta Garbo, y de las figuras secundarias, los bloques de letras. Al hablar de su posición en el espacio, tenemos que existen líneas verticales, horizontales y diagonales. La relación de las líneas entre sí, vemos que pueden existir líneas paralelas y divergentes en la figura principal y también en las figuras secundarias, paralelas y divergentes. Al hablar de los contornos, sabemos que estos se forman de las figuras principales, como lo son el círculo, el triángulo, y todo esto lleva a la formación de
diferentes figuras más complejas, como en este caso la figura principal. Las texturas utilizadas fueron las ópticas, dependiendo de la función que el ilustrador quería dar a entender, como en este caso pueden ser las mangas, el cuello y el cabello, esto de la misma forma para dar volumetría. La dirección tenemos la horizontal y la vertical, gracias a las figuras secundarias, la diagonal en los brazos de la figura principal, de la misma forma que la curva. El movimiento, gracias a nuestro entrenamiento del ojo humano, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo podemos ver en las figuras secundarias y también en los brazos. La dimensión, vemos que existen luces y sombras en el vestido y en parte del cabello para crear de esta manera volumetría. La proporción, al ver diferentes elementos comparados entre sí y ya verlos ante un todo, vemos que es adecuada, dado que cumple con los referentes de lo que era la figura principal y la actriz, en este caso, Greta Garbo. El plano se utilizó en la investigación una gradación del color negro al blanco para señalar los múltiples planos que se encontraban en la imagen. El color negro como el plano más alejado y el color blanco como el plano más cercano. El color utilizado para el análisis fue el sistema CMYK y se dividió en la figura principal y el análisis de cada uno de sus gráficos y el fondo. Una vez tenido esto, se pasa a checar los principales factores del color, como lo fueron la luminosidad, que encontramos en el cabello y en el vestido, de igual manera, un poco también en el fondo, para crear volumetría. La saturación y desaturación, vemos que es una composición con colores saturados y lo podemos ver principalmente en la figura principal y también en el fondo. Y la temperatura del color, que vemos que pertenece a una gama de cálidos. Decimos que es una composición dinámica, dado que existe movimiento encontrado al extender los brazos, contraste entre la figura principal, el fondo y las figuras secundarias, y salida del campo visual en la parte inferior. El peso visual, tenemos que existe en el cuadrante principal, gracias a la figura principal, y en los cuadrantes superior, izquierdo e inferior. La ubicación, tenemos que es una composición centralizada por la figura principal, que ocupa casi todo el gráfico, todo el espacio en la composición. El tratamiento superficial lo encontramos en partes como el cuello, las mangas y un poco el vestido, para darle más realismo a estos elementos y que tenga volumetría. El tamaño, vemos que la parte con mayor área es la de la figura principal, por la cual tiene el mayor peso visual, y posteriormente las figuras secundarias, dependiendo de su área. Tenemos que es una composición equilibrada, porque vemos que se rige en los principales ejes visuales, horizontal y vertical, y aunque la figura cuenta con inclinación, esto es para no crear ortogonalidad, pero podemos ver insinuados estos ejes. La tensión, sabemos que es equilibrada por la misma cuestión de que la figura se encuentra en el centro y los elementos secundarios ayudan a crear equilibrio.
La armonía y la estabilidad tenemos que existe porque en el ángulo central y en el ángulo inferior se encuentra parte importante de la información visual y esto le da estabilidad. El positivo y el negativo, sabemos que el positivo es la imagen principal, las secundarias y el negativo el fondo. Atracción y agrupamiento lo podemos ver en los dedos, en las mangas, cuello, en las pestañas, en el cabello, al ver a estos elementos como unidades y no como pequeños factores y gráficos entre sí. Las direcciones, sabemos que hay decena representadas a través de los brazos, de la posición de la cabeza y de un poco el cabello, inducidas con la mirada y de lectura. Bueno, esto nos ayudan los bloques de letras. El principio de claridad. Vemos que al salir del campo visual en la parte inferior, esto no representa una deformidad porque ya en el campo de la composición hay suficiente información de la figura principal y esto no crea que exista ambigüedad, sino que por el contrario se ve notablemente que es la actriz y podemos imaginar que continúa. Los pesos gráficos de las líneas los vemos señalados en el rostro, en el cual notamos diferentes grosores, pero estos grosores no crean ningún conflicto y coexisten entre sí de una forma adecuada para no crear ambigüedad. Las técnicas visuales utilizadas y encontradas fueron el contraste a través de la figura principal y el fondo, y la exageración en brazos y rostro, como lo fueron los ojos y la boca. Estos elementos se exageraron porque son los más característicos de la figura representada, la actriz. El estilo utilizado es la caricatura y cuenta con elementos como colorismo, redondez de formas y economía. Bueno, el alcance de la investigación fue la realización del análisis. Sin embargo, se hizo un ejercicio para ver qué ocurría al detonar los elementos visuales estudiados, por lo que se experimentó haciendo el rediseño de una revista, de la portada de una revista, con las características similares a las de la revista Vanity Fair. La revista seleccionada fue la revista Life and Style, perteneciente al grupo editorial Expansión, con el nacimiento que tuvo en el 2009, dirigida hacia un público masculino y, como dije, con el contenido muy similar al de la revista Vanity Fair. Al tener ya qué revista íbamos a utilizar, se pasó a la selección y la investigación de sus características formales, como lo fueron las medidas, el título cabeza, el eslogan, flash titular, llamados o balazos y la imagen de la portada, que en este caso sería nuestro personaje de estudio, el basquetbolista Stephen Curry. Fue nombrado recientemente jugador más valioso de la temporada, concepto que tomaríamos para realizar de esta manera el mensaje de trasfondo que se quería transmitir en la portada. Al empezar el desarrollo de la propuesta, se definió la técnica utilizada, la cual fue la digital, con el uso de vectores y texturas, y ya al haber estudiado el estilo de Miguel Covarrubias, se decide rescatar algunos de sus conceptos más importantes para la realización de la portada, como lo fueron el capturar expresiones representativas, tener un mensaje de trasfondo, contar con un trazo estilizado, creando síntesis de líneas y con la obtención de formas sencillas.
Una vez tenido esto, pasamos a buscar referentes. Al investigar diferentes referentes, encontramos el concepto de simetría, concepto con el cual decidimos seguir trabajando. Una vez encontrado este concepto, se pasó a la realización de los bocetos y definición de la forma. Se practicaron con diferentes estructuras para ver de qué manera iba a funcionar mejor el gráfico principal, y una vez tenido esto, se pasó a la realización de todo el gráfico. Posteriormente se le aplicó color, y una vez tenido el color, se empezó con el tratamiento de luces y sombras para dar volumetría y la obtención de qué elementos secundarios íbamos a poner para que el mensaje de trasfondo fuera un poco más claro. En este caso fueron la cinta y la corona. Y se siguió ajustando el color y los rasgos para darle más personalidad y que se pareciera más al referente. Y por último se decidió cambiar el balón de básquetbol por el globo terráqueo para darle un mayor énfasis al mensaje de trasfondo. Una vez tenido el gráfico principal y final, el cual fue este, se pasó a la realización de la composición, en la cual se experimentó con un equilibrio estático. Se decidió por un peso visual centralizado y se empezó a probar con diferentes colores para el color del fondo, y de esta manera se fueron integrando elementos como lo fueron los balazos y todo lo que iba a contener, y posteriormente se pasó a un pre-final con el cual todavía se le ajustó el color y diferentes elementos para crear mayor contraste y que la figura principal no fuera ambigua. Y los resultados finales fueron estos, en los cuales vemos que existe una gama de colores saturados. La temperatura del color utilizada fueron los fríos. Existe armonía y estabilidad al tener el gráfico principal en el centro y referente con los ejes visuales, y las técnicas visuales utilizadas fueron la simetría y el equilibrio. Por último, la composición final decimos que cuenta con coherencia y unidad. Bueno, para finalizar, las conclusiones a las que se llegaron al realizar la investigación y terminar la licenciatura fueron 3 importantes. Pensamos en conjunto. Como diseñadores formados bajo la teoría de la Gestalt, estamos preparados para resolver cualquier mensaje visual abordándolo como un todo. Al estudiar la parte sintáctica de ese todo, comprendiendo cada una de las partes que lo componen, pude entender que es importante tener conciencia de su existencia y de sus funciones. Sin embargo, a la hora de nosotros como diseñadores realizar un proceso creativo, es casi de manera intuitiva la forma en la que disponemos de estos elementos, y esto se debe gracias a nuestra educación que recibimos en los primeros semestres en diseño básico. En diseño, la sintaxis visual no es algo que deba pasar desapercibido. Hasta el día de hoy no se conocen límites creativos gracias a su existencia, y es una de las herramientas más valiosas a la hora de nosotros poder crear un mensaje visual, y esto también sirve para tener un trabajo mejor fundamentado y que sirva su función principal, la cual es siempre el comunicar. Gracias. Colocarse de pie y guardar absoluto silencio. Se dará lectura al acta de titulación. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 11 de noviembre
de 2016 se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores: doctora en arquitectura Margarita Costa Mota, el diseñador gráfico Andrés Marcelino Corrales Amezcua y diseñador gráfico Adrián Lara Castillo. Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 933-101, de fecha 29 de enero del año 93, que sustenta Carla Daniela Márquez Romero. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomarle la protesta de ley. Carla Daniela Márquez Romero, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Muchas felicidades. Gracias. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño.